Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. El nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y amigos, qué gusto estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa bien lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y es que cuando escuchamos la palabra de Dios, el Señor a través de su palabra nos levanta, nos sana, nos libera, restaura nuestro corazón y nos da la certeza de un nuevo comienzo. Espero que este tiempo sea un tiempo de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, antes de entrar en sus preguntas y dar respuestas a ellas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia del Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias, mi Dios, por tantas maravillas que has hecho en nuestras vidas, por tantas maravillas que en cada instante haces en nuestra vida. El poder respirar, Señor, el poder ver, el poder escuchar, el poder tener fe, Señor, el poder reconocer que somos tuyos, que necesitamos de ti, que somos la obra perfecta de tu creación, a pesar de las múltiples ocasiones en que nos echamos basura encima y sentimos que no valemos, que no somos nada. Señor, te luciste, mi Dios, te luciste cuando nos creaste a nosotros y nos creaste por amor, Señor. Como dice tu palabra, todo lo que tú creaste, lo creaste y lo viste bueno, Señor. Pero la cúspide de tu creación fue el ser humano. Fuimos nosotros, hermanos, porque fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Y así nos ama Dios. Nos ha hecho para que al vernos a nosotros, Él pueda ver en cada uno de nosotros, en ti y en mí, un hálito de su presencia, un reflejo de su divina presencia. Señor, gracias, mi Dios, porque así nos amas, así nos consideras, así de importantes somos para ti, Señor. Pero si bien es cierto que hemos sido creados a imagen y semejanza tuya, el ser humano también, Señor, ha perdido esa belleza que es imagen tuya, Señor, en nuestra vida. Hemos perdido muchas veces ese brillo de tu presencia en nosotros a consecuencia de nuestros pecados. Y es por eso que una y otra vez, Señor, tú nos invitas a regresar a ti, a venir a ti. Tú que nos dices, Señor, ven a mí, hijo mío, ven a mí, hija mía. Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Ven a mí, dice el Señor Jesús. Regresa a mí. Yo te amo. Y yo quiero restaurar tu dignidad caída, tu dignidad aplastada a consecuencia de tus pecados. Y quiero darte en este momento la oportunidad, porque te amo, de una vida nueva. Una vida muy cerca de mí, una vida sí llena de mí. Y es por eso que tú nos das, oh Dios, los sacramentos, esas fuentes de vida que tú nos das a través de tu Santa Iglesia Católica. Medios, Señor, que nos unen a ti, medios, Señor, que nos encaminan en el camino de la santidad y de la victoria plena, que es unión contigo para siempre, Señor. Gracias, Padre, por todos los sacramentos que recibimos a través de nuestra vida, pero muy especialmente, mi Dios, gracias por ese maravilloso sacramento, ese sacramento central, ese sacramento en que tú te das completamente por amor a nosotros, ese sacramento de vida, ese sacramento, Señor Jesús, en que te entregas, como te entregaste, mi Señor, en aquella cruz en el Calvario por amor a nosotros, te entregas una y otra vez, no como un sacrificio nuevo, sino que el mismo eterno sacrificio, dándote, Señor, entregándote, Señor, rindiéndote, Señor, por cada uno de nosotros y en cada Santa Comunión, entregando la totalidad de tu ser, Señor, para acercarnos a ti de nuevo, para restaurar nuestra relación contigo y hacerla más poderosa, más completa, más total.
para que podamos decir entonces como San Pablo más y más, ya no soy yo quien vivo, a medida que te recibo a ti en la Santa Comunión, ya no soy yo quien vivo, eres tú, Señor, eres tú, Cristo, quien vives en mí. Entonces podremos decir como Él también, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré en los brazos de Cristo, moriré para Cristo, porque en la vida y en la muerte, tú y yo somos de Cristo. Vacíanos, oh Dios, vacíanos. Danos la gracia para vaciarnos de ti con tu fuerza, con tu poder, y para que tú, mi Dios, al mismo tiempo nos llenes de ti, y especialmente, Señor Jesús, en cada Santa Comunión. Te lo pedimos, mi Dios, con todo nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y hermanas y hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de comunicarnos con Dios, especialmente a través de la oración. Y gracias al Señor por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben pidiendo que los apoyemos en oración. Para eso estamos aquí. Doy gracias a Dios por María Cruz Castillo de Argentina, que pide que oremos por su familia, especialmente por sus hijos y nietos, y por ella para que pueda ser la luz que los conduzca a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias y muchas felicidades, y oramos para que así sea. Pedimos también por Patricia y su familia, que piden por el eterno descanso de su hermano Gerardo Márquez Gutiérrez, que el Señor le dé la corona de la vida eterna, así sea. Por José Pablo González Aparicio, que pide por la salud de su hijo Alberto Aparicio, quien ha sido diagnosticado con cáncer grado 4. Señor, para ti no hay imposibles. Que por la sangre de Cristo Jesús derramado en una cruz en el Calvario, que tu Hijo, si es tu santa voluntad, sane completo, totalmente, para gloria tuya, mi Dios, y para gozo de toda su familia. Maura Etelvina Chirinos Gallegos pide por su hija Heidi Soto, quien tiene 3 meses de gestación, y en su ecografía salió que el bebé viene mal. Señor, de nuevo, para ti no hay imposibles, y pedimos por este bebé que salga sanito, Señor, si es tu santa voluntad, y que sea un gozo y una gran bendición para toda su familia. Pedimos por María Fabiana Hernández, que pide por ella, por la salud de Servanda Chayito, Margarita, Carmelita, Hortensia, y también por la salud de su mamá Teresa. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. También Ali de Jesús Contreras Colmenares pide por su salud, ya que está cayendo en desesperación por tantos problemas en su país. Pero acuérdate, hermana, que Dios está contigo y está con tu país, y me imagino que sé cuál es el país del que te refieres. Que el Señor les bendiga en abundancia, y que Cristo sea el Rey y Señor de todos los conciudadanos de ese hermoso y hermano país. También quiero pedir por Alberto Ernesto Cortés, que el Señor le bendiga, porque mañana precisamente es internado para una cirugía. Que el Señor conduzca la mano de los médicos, y también y especialmente su entendimiento, su voluntad y su corazón, para que hagan todo de acuerdo a la voluntad de Dios, y él salga perfectamente bien, para gloria a Dios. Pedimos por Sonia Leiva, que pide por su hijo Marcos, que tiene problemas de alcoholismo. Que el Señor lo bendiga, que su única adicción de verdad, en el mejor sentido de la palabra, sea Cristo Jesús nuestro Salvador. Y pedimos por todos aquellos de ustedes que a través de la página de Facebook de este servidor piden oraciones, que el Señor supla sus necesidades en abundancia, y que ustedes puedan experimentar poder de Cristo resucitado en sus vidas hoy y siempre. Amén. Hermanos, como estamos orando hace un momentito en la oración del comienzo, Dios nos da en abundancia múltiples bendiciones, pero unas grandes bendiciones que Dios nos da, y es a través de su iglesia, son los sacramentos. Y sabemos que hay 7 sacramentos, y el número 7 porque el 7 simboliza a Dios, ¿verdad que sí? 7 porque 4 son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y 3 son los puntos del horizonte. Y para la cultura hebrea, como para nosotros también, la totalidad de lo que existe, visible e invisible, pues es un símbolo de Dios, porque Dios lo abarca todo, y Dios está en todas partes, así bien lo sabemos.
Entonces, el 7 es un número como que bien especial. En este caso, pues son 7 sacramentos, comenzando con el primero de todos, que es el bautismo, y terminando con el último, que es la unción de los enfermos. Pero hay un sacramento que es como que el sacramento central, porque es el sacramento en que el mismo Jesús da su vida, en que el mismo Jesús entrega su vida, entrega todo su ser, su alma, su cuerpo, su humanidad, su divinidad, todo su ser a la persona que lo recibe. Y ese maravilloso sacramento, ese sacramento que es el sacramento central de la Iglesia, lo conocemos con el nombre de la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa gracias o acción de gracias. Y es precisamente la acción que hace Jesús cuando toma el pan en sus manos, da gracias, gracias a Dios, da gracias al Padre por el alimento que va a compartir. Y también pues hace lo mismo con el vino. Pero dice una cosa maravillosa. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Es decir, Jesús no dice, este es un símbolo de mi cuerpo, Jesús dice, esto es, ¿qué cosa? Mi cuerpo. Y después dice, esta es mi sangre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 48. Lo siguiente, fíjense qué interesante. No es un símbolo. Jesús dice, versículo 55, mi carne es comida verdadera. Y Dios no miente, hermanos. Mi carne es comida verdadera. Léenlo ustedes. Y mi sangre es bebida verdadera. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Por qué? Porque nos unimos a Jesús. Y Jesús se une a nosotros a través de ese maravilloso encuentro en que Él se da por entero a nosotros con la esperanza que nosotros nos demos enteramente a Él. Y es la Eucaristía lo que nos llena de Él, lo que nos llena de su divina y transformadora presencia. Y es como una especie de antesala de lo que va a ocurrir en el cielo, en esa boda del Cordero con la Iglesia, del Cordero con la novia. El Cordero es Jesucristo y la Iglesia, la novia, somos todos nosotros que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. ¡Qué hermoso! Esa unidad total en que Él nos va a amar a nosotros infinitamente, totalmente, maravillosamente, y nosotros vamos a corresponderle a Él, amándole a Él con todas las fuerzas de nuestro ser para toda la eternidad. Bendito sea Dios. Entonces, el sacramento de la Eucaristía es esa dádiva en que Dios se nos da a nosotros, Jesús que no solamente se nos da en una cruz en el Calvario, pero ese momento eterno en que Jesús se nos da en la cruz en el Calvario, es el momento eterno en que Jesús, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, le recibimos en su totalidad. ¿Para qué? Para que podamos disminuir con la gracia de Dios y para que Él aumente en nosotros hasta el punto, como decía en la oración, que ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo quien habite en nosotros. Hay un pasaje muy hermoso en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8, en que uno de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, el profeta Elías, llega un momento en la vida del profeta Elías, después de haberle servido mucho a Dios, que siente decepción, se siente deprimido, se siente cansado, siente que tal vez todo lo que ha hecho como que no ha valido la pena por Dios. Y no solamente eso, llega a su depresión a tal punto, llega a su desilusión a tal punto, llega a su desolación a tal punto que él quiere morirse. Y nos dice la palabra de Dios que estando recostado a un árbol, al tronco de un árbol, un ángel se le aparece con comida del cielo y le dice, Elías, levántate, ya no sigas en tu miseria, ya no sigas en tu derrota, ya no sigas en tu tristeza, en tu depresión, levántate, porque hay uno que te ama. Hay uno que se preocupa por ti, hay uno que quiere tu bienestar completo y total, y ese es Dios. Levántate, bebe y come. Y nos dice la palabra de Dios que Elías se levanta, bebe y come, pero se vuelve a dormir. Y sigue en su depresión, sigue en su tristeza, sigue en su desolación. Pero Dios no se da por vencido. Tú y yo nos podemos dar por vencido con Dios, pero Dios nunca se dará por vencido ni contigo, ni conmigo, ni con nadie, porque nos ama. Y vuelve el ángel y le dice, Elías, levántate una vez más, levántate, bebe y come. ¿Cuántas veces tuvo el ángel que decirle a Elías, levántate, bebe y come? Solamente Dios lo sabe.
Pero sí se la palabra de Dios que con esa fuerza que recibió de ese alimento que venía del cielo, Elías pudo levantarse y caminar hacia la meta, que era para él el monte Horeb, ese es el monte de Dios. Tú tienes una meta también, tú tienes un propósito en la vida y es llegar a la meta que Dios tiene para ti, que es el cielo, la cúspide del monte de Dios, que es la gloria, la vida eterna. Y para eso necesitamos alimentarnos de ese pan maravilloso, de ese vino maravilloso transformado en la sangre de Jesús y el pan en el cuerpo de Jesús, para teniendo a Jesús dentro de nosotros, podamos caminar nosotros en esta jornada por este mundo hacia nuestra meta final, que es unión con Cristo para siempre. Ese Cristo que viene a ti, a darse completamente a ti por amor, Él quiere que tú un día, donándote a Él también, con la gracia que Él te va a dar, especialmente en la Eucaristía, un día la vida tuya y su vida se unan en esa fusión maravillosa de amor para toda la eternidad. Ojalá que así sea. Les quiero dar el nuevo número de teléfono para que nos llamen. Y ese número, pues es el número que vamos a utilizar de ahora en adelante en los programas de español o los programas en español de WTN. El número es muy fácil de recordar, 205, que es el área, 205, y el número telefónico es el 271-2924, 271-2924. Vamos a un pequeño descanso, porque estamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey y Señor del universo, y espero con todo mi corazón al Rey y Señor de tu vida y de la mía también. Hermanas y hermanos, soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tengo una carta de una señora que me conmovió el corazón, se llama Aurelia Martínez de Midland, Texas, y ella hace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tan importante es la confirmación? Conoce personas que no alimentan a sus hijos al recibir ese sacramento. Pues la confirmación realmente es como que una extensión del bautismo. Somos bautizados, la mayoría de nosotros, los católicos cristianos, de niños, de pequeñitos. Y son los papás y los padrinos los que toman la responsabilidad de educarnos en el conocimiento de Jesucristo y de sus doctrinas. Y entonces, a medida que nosotros crecemos, pues somos confirmados. Es lo que sucede, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que primero reciben el bautismo del Señor y después reciben la imposición de las manos por medio de los apóstoles y reciben el Espíritu Santo. Entonces, es algo así, como que recibimos el bautismo, pero nosotros tenemos que tomar una decisión más adelante de confirmar la fe que hemos recibido en el bautismo. Y esa fe la confirmamos con el sacramento de la confirmación. Nos convertimos en soldados de Jesucristo para ir al mundo y llevar lo que hemos recibido, que es presencia de Jesús. Es una lástima que en tu familia o tus conocidos hay personas que realmente pues no están confirmados. Yo creo que sería bueno que con buenos modales, con una buena disposición, que le hables de la importancia de este sacramento. Y si ellos tienen alguna pregunta, alguna duda que tú no puedes contestar, pues invítales para que hablen con un sacerdote de su confianza para que les explique sobre la importancia de este sacramento. De nuevo, una persona bautizada debe de confirmar su bautismo en el sacramento de la confirmación, porque eso es como que algo que estamos haciendo nosotros en conciencia de lo que hemos recibido y aceptado como un don maravilloso que Dios nos da en el primero de los sacramentos, que es el sacramento del bautismo. Así que ojalá que con mucho amor, pero también como que con mucho conocimiento de causa, con mucha autoridad, le puedas decir a estas personas que por favor se preparen para ese magnánimo sacramento que es el sacramento de la confirmación. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Tenemos a Gladys de Florida, vía telefónica. Gladys, ¿me escuchas? Buenas tardes, Pedro. Dios me lo bendiga, un gusto y un placer escucharlo. Padre Pedro, me encanta su programa porque escuchándolo a usted, siento esa presencia tan grande sobre cada uno de nosotros. Y le tengo una pregunta.
Yo me he entregado a nuestro Señor Jesucristo totalmente, me he abandonado en Él, Amén. que haga de mí lo que Él quiera. Yo oro mucho por todo el mundo, pero en las oraciones, Padre, me enfocan, cuando estoy en oraciones, muchas cosas, porque me enfocaron una vez con mucha agua y eso sucedió. Después con un fuego, eso sucedió. Pero una amiga, yo la escuché decir, no fue que yo le dije, que cuando uno le pasan esas cosas, esos son falsos profetas en la tierra. Pero sí, yo creo que cuando uno se abandona en nuestro Señor Jesucristo, vienen esos enfoques de cosas, al menos yo creo que es así. ¿Qué usted me dice, Padre Pedro? Muchísimas gracias, Gladys, que Dios te bendiga. Mira, cuando uno está enfocado en la oración, uno es como una especie de tomacorrientes en el enchufe, ¿verdad? Y en ese momento, pues hay una unión y cada vez, a través de la oración, una unión más grande con el Señor. Han habido, por ejemplo, santos que han tenido éxtasis, que han tenido momentos de arrebatos, momentos de levitación, en fin, que han tenido como que experiencias de cosas que van a suceder. Por ejemplo, San Juan Bosco, que tenía como una especie de sexto sentido de cosas que venían, que podían pasar, como una especie de premonición, ¿verdad? Entonces, cuando estamos conectados a la planta de poder, que es el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, que es con quien queremos unirnos, a quien queremos adherirnos a través de la oración, pues entonces el Señor nos puede comunicar cosas que son muy importantes y no solamente para nuestra vida, pero para la vida de otras personas. Una cosa que sí yo quiero dejar bien claro, que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que sentimos o que experimentamos en la oración. ¿Y cómo vamos a poder saber si esto que estamos experimentando, sintiendo, es realmente de Dios o no? Pues lo que experimentamos o lo que sentimos, si está de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Biblia y con las enseñanzas de la Santa Iglesia, podemos decir, bueno, esto es una pincelada del amor de Dios que he recibido a través de esta comunicación tan especial y tan personal que he tenido con el Señor. Así que, pues que esto sea como que un impulso para todos nosotros a seguir buscando esa unión con Cristo Jesús a través de la oración y dejar que el Señor nos dé pinceladas de amor, siempre y cuando pues volvamos a la Biblia y volvamos a las enseñanzas de la Iglesia para estar seguros de que lo que estamos recibiendo viene de Dios y no de otra cosa, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Gladys. Enhorabuena. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Saludos, padre. Soy una joven de 25 años, casada con mi primo hermano hace casi 2 años y tenemos una niña de 5 meses. Cuando podemos, vamos a misa juntos o a ciertas actividades ofrecidas en la comunidad. Sin embargo, nos ven con malos ojos por el hecho de ser familia. Queremos casarnos por la iglesia el próximo año. El padre encargado de nuestra iglesia dice que no hay problema en casarnos. ¿Usted cree que Dios ve nuestra relación como pecado? Anónima, New York. Anónima, el Señor te bendice. Mira, uno de los pasajes que ustedes deben de leer, que debemos de leer todos, está en el libro de Levítico, el capítulo 18. Y digo eso porque para estar claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios permite y qué es lo que Dios no permite en nuestra relación con otras personas, especialmente esa relación íntima que es el matrimonio? Yo he estado leyendo muchísimas veces este pasaje y créeme que Dios Dios no dice que los primos hermanos no se pueden casar. Por ejemplo, aquí dice que no tendrás relaciones con las hijas de tu hijo o tus hijas que son de la misma sangre, no tendrás relaciones con tu hermana ni con tu padre, aunque sea de otra madre, etcétera, etcétera. Y es interesante que lean eso. Y esto lo pone la palabra de Dios simplemente para que las personas puedan saber con quiénes se pueden casar y con quiénes no se pueden casar de acuerdo a la voluntad de Dios. En el caso de los primos hermanos, pues siempre ha habido como que una especie de cautela de parte de la iglesia. ¿Por qué? Por cuestiones de consanguinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si son muy cercanos los familiares, pues pueden tener problemas al tener hijos, ya que la sangre de ambos, si es un familiar muy cercano, puede causar enfermedades en sus hijos cuando vengan. Por ejemplo, bien sabemos de las familias de Europa que han sido de estirpe real,
como reyes, reinas, príncipes, etcétera, que se han casado entre ellos y muchos de ellos afortunadamente han salido hemofílicos. Entonces la iglesia pide mucha cautela. ¿Y qué es lo que la iglesia pide para los primos hermanos? Pues que vayan al médico y el médico pueda pues investigar si existiría un problema si ellos se casan, especialmente cuando vengan sus hijos. Si no existe ningún problema, entonces pues se pueden casar los primos hermanos sin ningún problema de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ok, lo que yo te recomiendo son básicamente estas cosas. Primero que todo, que si ustedes no tienen ningún problema, si han ido al médico y no tienen ningún problema y ya tienen una hija y todo está bien, pues entonces eso quiere decir que los hijos venideros tampoco, con el favor de Dios, van a tener ningún problema a consecuencia de la relación tan estrecha entre ustedes dos. Lo segundo que yo diría es que cuando ustedes decidan casarse, que el sacerdote explique que ustedes tienen todo el derecho de casarse porque de acuerdo a los exámenes médicos no hay ningún problema que pueda ser previsto hacia la salud de sus hijos. Y que explique que de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, los primos hermanos se pueden casar, siempre y cuando pues lo del médico se tenga en cuenta. Y lo tercero que yo te diría es, ¿y por qué vas a esperar un año, hija? ¿Por qué vas a esperar un año? Es decir, cásate ya, dile al sacerdote que te prepare, si realmente estás enamorada de tu futuro esposo y tu futuro esposo está enamorado de ti, ¿cuál es el impedimento? Si no hay impedimento, cásense y comienza a darle a su hija y a todas las personas que les aman y a todas las personas que los miran a ustedes para seguir su ejemplo, que ustedes realmente quieren hacer desde ya la santa voluntad de Dios. No esperen hasta mañana, ¿sabes por qué? Porque el mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Mañana sigue siendo mañana, 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 y para muchos mañana nunca llega. No, dice la palabra de Dios, este es el día de tu salvación, hoy, este es el día de tu victoria. Mañana no se le promete a nadie, hoy, el presente, es el regalo de Dios. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, mi consulta es qué hacer ante los comentarios de gente que hace sobre nosotros, pues no tenemos hijos. Dicen que nosotros no somos familia porque no tenemos hijos. Nosotros queremos ser padres, pero no hemos podido hacerlo por vía natural y estamos terminando los papeles para inscribirnos como padres adoptivos. Mientras esto suceda, ¿qué respuesta podría dar a estos familiares? Karina Fernández, de Corrientes, Argentina. Karina, primero que todo, tú tienes que estar segura de lo que tú estás haciendo. Yo te felicito porque la palabra de Dios bien nos habla de que tenemos que cuidar a los huérfanos. Y qué hermoso que ustedes estén deseando recibir en su hogar a un niño al cual o a una niña a la cual ustedes van a llamar hijo o hija. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, la verdadera religión y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Y qué hermoso que ustedes puedan, a través de esa adopción, ayudar a esta criatura a sentirse amada por Dios y a sentirse amada por ustedes. Qué regalo tan maravilloso le van a hacer a esa criatura. ¿Sabe una cosa? Cuando tú tienes un hijo biológico, es lo que Dios te da y lo aceptas con amor. Pero cuando tú adoptas a una criatura, es doblemente el amor. Ese que recibes en tu casa y ese que tú has elegido para ser parte de tu familia. Que Dios los bendiga. Mira, en lo que se refiere a la crítica, siempre alguien va a criticar. Cuenta la historia de que una vez iba un hombre y una mujer en un burrito. Y la gente decía, miren qué criminales, ese hombre y esa mujer encima del burrito, pobre burro, pobre burro. Bueno, pues entonces el hombre le dice a la mujer que se baje y él va en el burro y la mujer va pues al lado. Y la gente empieza a criticar, mira ese hombre, qué infame, qué machista. La mujer tiene que ir caminando mientras él va en el burro. Y bueno, pues cuenta la historia que el hombre se baja por tanta crítica
y hace que la mujer se suba y él se queda pues abajo, caminando al lado de la mujer y el burro. Mira qué tonto el hombre que deja que la mujer lo mangonee, le diga lo que tiene que hacer, y allá va en el burro y sin embargo él va caminando. Y bueno, pues se baja el hombre y la mujer se queda abajo también y van caminando al lado del burro. Y la crítica entonces es, qué tonto ese hombre y la mujer, teniendo un burro, para que caminan cuando pueden estar sobre el burro. El hombre y la mujer nunca van a ganar con algunos, ¿verdad? Y así nosotros nunca vamos a ganar con las críticas de algunos. ¿Qué hacer? Pues orar por ellos para que dejen de criticar tanto y reconozcan que en la crítica, sobre todo la crítica malsana, ahí nunca hay amor y por lo tanto, como consecuencia, nunca hay presencia de Dios. Algo en que pensar. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. En verdad, es una lástima ver cómo un ignorante de la escritura está en un programa de TV. Le hicieron una pregunta acerca de si los niños se bautizan y usted se salió por la tangente diciendo que no había ningún versículo que lo prohibiera. La respuesta es clara. Los niños no se bautizan, pues Jesús fue presentado en el templo y se bautizó de adulto. Los sacramentos son mandamientos de hombres y no de Dios. Qué vergüenza es ver a un ignorante de la palabra. Por eso se burlan de nuestra religión católica. Por gente como usted, ignorante. Isaac Montezuma. Isaac, no, tu amor salió por los poros, hermano. Es decir, yo no sé cuántos años de teología tú estudiaste, no sé cuántos grados en sacramentología, en teología sistemática tú tienes, pero me has dejado anonadado, hermano, ¿sí? Y no solamente por decir lo que acabas de decir, que yo te perdono, créeme, sí, te perdono, porque las personas que no tienen gran conocimiento, pues dicen cosas equivocadas de vez en cuando. Pero también te admiro por tu autoridad, aunque equivocada, pero tu convicción. Ojalá que muchos católicos fuéramos tan autoritarios en proclamar lo que creemos que es la verdad como tú, al proclamar algo que no es nada cierto. Primero que todo, Jesús no fue bautizado de pequeño porque en el tiempo de Jesús no se bautizaban los judíos, prácticamente no se bautizaban. El bautismo es algo que evoluciona a través de los siglos. Pero en el libro de Génesis, la palabra de Dios dice, en el capítulo 17, versículos del 9 al 12, y me estoy riendo porque desafortunadamente, pues nunca había escuchado un comentario como el tuyo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que lo importante para el hombre, para sentirse como parte del pueblo de Dios y para tener esa señal de que le pertenece al pueblo de Dios, es la circuncisión. Y Jesús es circuncidado. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 9 en adelante, Dios dijo a Abraham, guarda mi alianza. ¿Y cuál va a ser el símbolo de la alianza? La circuncisión. Dice, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con la raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón, y esto por supuesto en la ley judía incluía a Jesús. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado. ¿A qué edad? A los 8 días después de su nacimiento. 8 días después de su nacimiento. Y eso es precisamente lo que hacen José y María. Llevan a Jesús al templo, el lugar donde va a tomar lugar la circuncisión de los niños y en este caso en particular la circuncisión de Jesús, el Hijo del Dios vivo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 21, y ojalá que tengas tu Biblia y la leas conmigo. Lucas capítulo 2, versículo 21, dice la palabra de Dios, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Es decir, la cultura hebrea, nada que ver con el bautismo. Juan el Bautista comienza a bautizar en el río Jordán, a la orilla del río Jordán, pero era un bautismo de arrepentimiento de los pecados.
Y lo podemos ver si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, dice la palabra de Dios, versículo pues del 1 en adelante. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Y este era su mensaje: renuncien al mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Es un bautismo de arrepentimiento. Y dice, versículo 5, venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea, de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Y después Juan va a decir, yo bautizo con agua, detrás de mí vendrá uno que bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Es decir, Jesús se bautiza para comenzar una etapa nueva en el proceso de salvación del ser humano. Y Jesús da el ejemplo, porque Jesús es el mejor de los maestros. Él nunca va a predicar algo que él no esté dispuesto a hacer primero. Jesús se bautiza porque es a través del bautismo que somos incorporados en Cristo Jesús, Romanos capítulo 6. ¿Para qué? Para poder vivir en el camino de la salvación y la victoria que al fin y al cabo es Jesucristo. El bautismo se debe hacer cuando uno es niño. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para la criatura, queremos la vida de Dios en la criatura, queremos que se una a Cristo Jesús a través de ese maravilloso sacramento que es el sacramento del bautismo. Y sí, son sacramentos, son fuentes de vida que Jesús da a través de la iglesia, no es invento del hombre, porque si Jesús lo hizo, sí, lo hace para que nosotros sigamos el ejemplo. Y no tiene que ver nada si es de una edad de 30 años o de 15 años o de un mes de nacido o de días. Y para nosotros lo importante es que desde pequeñito pueda adherirse a Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, y pueda recibir la vida de Dios y convertirse en templo del Espíritu Santo, como bien nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 6. Y hacerse un cristiano con la ayuda de los padres, pero con la gracia santificante que recibe en el primero de los sacramentos, que es el sacramento del bautismo. Yo te exhorto, hermano, yo te invito, hermano, para que estudies teología. Tú puedes llegar a ser un gran maestro de la teología cristiana, de la teología católica, porque tienes realmente convicción. El problema es que la tienes en forma equivocada. Tienes autoridad, pero en forma equivocada, porque desafortunadamente, y te lo digo con todo respeto, el ignorante eres tú. El teléfono para que nos llamen, y es el teléfono nuevo de el ministerio de WTN, y es en español completamente, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador tuyo y mío también. ¿Qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos en estos momentos vía telefónica a Alba desde Nueva York. Alba, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Padre. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida. Qué gusto tenerle. Adelante, por favor. Gracias por devolver mi llamada. Muchas gracias. Lo escucho siempre que puedo. Qué bueno, Alba, qué bueno. Su programa. Gracias, muy agradecido. ¿Y cuál es su pregunta? Yo tengo una pregunta, Padre. Yo tengo una buena amiga católica de toda su vida, cursillista. Hace 15 años ella se casó con un señor testigo de Jehová. Muy mayores. ¿Se casaron por la iglesia? ¿Se casaron por la iglesia, Alba? ¿Se casaron por la iglesia? No, señor. Entonces, la pregunta que yo tengo para ella, si ella puede comulgar. Si ella no está casada por la iglesia, yo diría que no. Es decir, no está casada debidamente según la ley de Dios. Yo lo que haría en el caso de ella, hablaría con el sacerdote de su parroquia o un sacerdote de su confianza para ver qué posibilidades habría si ella, usted dice que son mayores de edad, si ella y su esposo separan cuerpos, y aunque vivan bajo el mismo techo, pero que separan cuerpos, si el sacerdote accedería a que ella pudiera recibir la Santa Comunión. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí, pero depende del sacerdote.
depende de lo que él piense que va a ser pues beneficioso o dañino para la comunidad. Porque si la ven comulgar a ella y saben que ella está casada con este señor testigo de Jehová y no están casados por la iglesia, pues puede ser una situación difícil para la comunidad. Otra cosa que puede sugerir el sacerdote es darle permiso a ella para que comulgue, pero que vaya a otra iglesia donde realmente no la conozcan. Entonces, desde el punto de vista así como que exterior, pues ella no puede comulgar porque no está casada por la iglesia, pero que hable con el sacerdote para ver si le autoriza para que ellos se separen cuerpos y ella pueda confesarse y recibir al Señor en la Eucaristía, y si no, ¿qué posibilidades habría de que ella fuera a otra iglesia a recibir la Santa Comunión? Que Dios me la bendiga en abundancia y ojalá que algún día nos pueda llamar para dejarnos saber qué ha pasado con esto, ¿sí? Cuente con estas oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. María, la Madre de Cristo, no fue inmaculada como el Papa enseña. José, el esposo de María, nunca fue ni separado de otra mujer ni viudo. Jesús no es hijo de José, sino de María por acción del Espíritu Santo. Mateo 1:18 dice que María ya estaba desposada o comprometida con José estando embarazada. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta significa un límite a partir del cual la pareja tuvo relaciones sexuales. Primogénito, según el diccionario, se dice del hijo que nace antes que sus hermanos. Jesús es hijo de María por el Espíritu Santo, por tanto, los nombrados en Marcos 6:3 son hermanos legítimos y carnales de Jesús por parte de José y de María. El Salmo 69:8 dice claramente, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y Jesús tuvo como madre únicamente a María. ¿Qué sentido tiene declarar doctrinalmente que Jesús debía ser hijo de una madre que supuestamente fue virgen hasta la muerte, cuando Jesús mismo es descendiente genéticamente de una prostituta llamada Rahab? Mateo 1:5. José Rincón. ¿Y qué sentido tiene de que tú quieras degradar a la madre de Jesús, que al fin y al cabo es la madre de Dios? Es decir, yo no sé qué piensan ustedes, pero si de mi madre se hablara como se habla de la mamá de Jesús, yo estaría bien enojado. Entonces quiere decir que porque Jesús tuvo una parienta en sus ancestros que fue prostituta, que María tiene que ser prostituta y no puede ser inmaculada. Y entonces, ¿dónde dejamos al rey David? Que fue un asesino y fue un adúltero. Es decir, porque mis ancestros hayan cometido pecado, no quiere decir que yo voy a estar en pecado porque ellos pecaron. Si bien es cierto que mi pecado tiene influencia hasta la tercera y cuarta generación, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, pero yo puedo cortar ese pecado. ¿Cómo? Con la gracia de Dios, es decir, no, basta, ya eso no, yo no quiero seguir ese camino. Yo quiero seguir el camino de Dios, el camino de Jesús, y eso es precisamente lo que hace nuestra Santísima Madre, la que se hace esclava del Señor, y eso lo vemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 1. Más aún, es Dios quien elige a María entre todas las mujeres. Por eso dice la palabra de Dios que ella es bendita entre todas las mujeres. Así le dice Isabel, bendita entre todas las mujeres. Y María es bendita entre todas las mujeres porque entre todas las mujeres, la escogida por el mismo Dios, es María, para ser madre de su hijo. Y su hijo no podía nacer en cualquier vientre, por el amor de Dios, entiendan esto. Si Jesús hubiera nacido en un vientre contaminado por el pecado, Jesús se hubiera contaminado, y Jesús no se pudo haber contaminado porque si bien es cierto que Jesús en su naturaleza humana es completamente humano, Jesús en su naturaleza divina es completamente Dios. Y Dios no se puede contaminar con el pecado y no puede separar una naturaleza de la otra porque están unidas totalmente, como tu naturaleza material y tu naturaleza espiritual están unidas y no puedes separar. Jesús no pudo haberse contaminado con el pecado de su madre. Y sabemos bien lo que dice el Salmo 51, versículo 7. Pecador soy desde el seno de mi madre, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cultura judía, la cultura hebrea, la transmisión del pecado era a través de la madre, no del padre. ¿Por qué? Porque la criatura está en el vientre de la madre por 9 meses. Entonces, el decir que María no era inmaculada,
porque tuvo un ancestro que fue una prostituta y por lo tanto Jesús no nace de una madre inmaculada. Eso es pero es una tontería de las grandes. Es simplemente para degradar a la mujer más santa que ha existido en la historia de la humanidad, que es María Santísima. Por amor de Dios, recapacitemos. El hecho de que Jesús tuvo otros hermanos de sangre biológicos, eso es una falacia, eso es antibíblico. Bien es cierto que se habla de los hermanos de Jesús, pero no se habla en ninguna forma de los hijos de María. Y de acuerdo de nuevo con la cultura hebrea, para que alguien se reconociera como hijo de la misma, hermano de la misma persona o de la otra persona, tiene que ser que se diga hijo de tal mamá o hijo de tal papá. En el caso que tú estás hablando del Salmo, habla de los hermanos y los hijos o el hijo de mi madre. En este caso, cuando se refiere a los hermanos de Jesús, nunca se va a decir hijos de la madre o hijos de María, sino que hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús, como bien sabemos, no necesariamente son biológicos, pero pueden ser por proximidad de familiaridad. Es decir, primos, tíos, en fin, diferentes tipos de enlaces familiares, pero no necesariamente biológicamente hermanos. Por amor de Dios, comprendan esto. Si Jesús hubiera tenido hermanos, se hubiera dicho, por ejemplo, ahí está José y está Simón, hijos de María y hermanos de Jesús. Entonces ya tenemos indudablemente, inequívocamente la razón para decir María tuvo otros hijos, porque se habla claramente de acuerdo a la cultura hebrea de que ellos también eran hijos de María. Pero en este caso solamente se dice hermanos de Jesús y se especula, de acuerdo a tu punto de vista, que por ser hermanos de Jesús tienen que ser necesariamente hijos de María, y eso es falso, eso es antibíblico. Además de eso, acuérdate que en el tiempo de Jesús, si bien es cierto que la mujer se tenía que casar, y la mujer que no se casaba, pues estaba como que a la deriva, no tenía quien la cuidara, y además de eso tenía que tener hijos, porque si no, para ellos la no concepción, el no tener hijos, era como que una maldición sobre esa mujer, porque la mujer nacía para poder procrear, y su mayor felicidad era tener hijos. En el caso de María, María no tiene otros hijos. Y la palabra de Dios habla también de la virginidad, aquellos que optan por ser vírgenes, tanto mujeres como hombres. Y si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículo 35, fíjense un momentito, aquí nada más, versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente, el capítulo 7, versículo 32 en adelante. Yo quisiera verlos libres de toda preocupación. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No es así el casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. Y termina San Pablo diciendo, ojalá que puedan leer todo este capítulo. Así pues, el que se casa obra bien y el que no se casa obra mejor. ¿Por qué? Porque puede dedicarse totalmente al Señor. Entonces, por el amor de Dios, basta ya de tanta cizaña contra María Santísima. Basta ya de quererla aplastar. Pues al fin y al cabo no se dan cuenta ustedes, pero están haciendo lo que dice el Señor en el Génesis capítulo 3, versículo 15, que Satanás se abalanzará contra el talón de la mujer. ¿Y quién es la mujer? María Santísima. ¿Y quién se está prestando para ser instrumento del mismo Satanás para ofender a la Madre de Jesús, que también es Madre de Dios, porque Jesús es Dios? Son aquellos que tratan de degradar la dignidad de la mujer más importante que ha existido en la historia del mundo, no de la cristiandad solamente, del mundo, que es María Santísima. Por amor de Dios, si ustedes no la quieren, respétenla al menos, porque es la escogida por Dios, es la llamada por el mismo Dios para que a través de su sí la salvación venga al mundo. Ojalá que pudiéramos aprender de ella y que también le pudiéramos dar a nuestro Señor y Salvador el sí de María, el decirle, sí, yo quiero hacer tu voluntad, sí, yo quiero vivir para ti, sí, yo quiero ya no hacer las cosas a mi manera, sino que a tu manera, Señor. Y finalmente, lo que se refiere al primogénito, para la cultura hebrea, el primogénito era el primer hijo. No es como nosotros, que es el primogénito de varios hermanos. Para ellos el primogénito era el primero.
aunque fuera el unigénito también, era el primogénito. ¿Por qué? Porque era el heredero. El primer hijo era el que heredaba la herencia del padre. En el caso de Esaú y Jacob, ¿quién es el heredero? El primero. Y ese es Esaú. Pero sin embargo, Jacob le roba la herencia, ¿no es cierto? Es decir, Jesús recibe la herencia del Padre y especialmente la recibe en su bautismo, cuando recibe la plenitud de la presencia de Dios. Él es el heredero del Padre, del tesoro del Padre, de la vida del Padre. Y eso es lo que Jesús va a comunicar en su vida humana, en su naturaleza humana, la riqueza de Dios, la infinita misericordia de Dios, la infinita presencia de Dios que transforma, que libera, que sana, que restaura, que salva. Esa es la vida de Jesús. Él es el unigénito y es el primogénito, quien recibe la herencia para dar esa herencia, para comunicar esa herencia al mundo entero, a ti y a mí. Y eso es lo que hemos recibido del mismo Jesús, la herencia del Padre. ¿Pero por qué? Porque Él la recibió primero, siendo el unigénito y siendo el primogénito de María Santísima, que al fin y al cabo es el Dios verdadero que se encarna para darnos la plenitud de la vida de Dios, que al fin y al cabo pues es la salvación. Conozcamos un poquito más nuestra fe, conozcamos un poquito más la doctrina de la Iglesia, porque escuchamos muchas teorías y desafortunadamente muchos se van al abismo con teorías que son falsas y que desafortunadamente no están basadas en absoluto en la palabra de Dios, que es la Biblia. El fin de semana del 13 y 14 de junio, Dios mediante ya muy pronto, estaré en Carolina del Norte, en Charlotte, North Carolina, así que espero verlos por allá, aquellos de ustedes que puedan acercarse. Vamos a estar con Belisario Solórzano y el teléfono de Belisario es el 704, ese es el área 704-491-4570. Repito, 704 el área y el número telefónico 491-4577. Perdón, 70, y el correo electrónico de Belisario es belisario588@yahoo.com. Belisario 588@yahoo.com. Y en Stockton, California, con el favor de Dios, un evento familiar en la iglesia de San Jorge. Voy a estar los días 27 y 28 de este mes de junio. Para más información, por favor, comuníquense con Blanca Sánchez. Blanca Sánchez al teléfono 209, ese es el área, 209, y el número telefónico 463-3413. 463-3413. Y les recordamos los eventos de mensaje, la gran cruzada familiar que va a tomar lugar. Pues ya pasó el Sábado de Milagros, el evento para los padres, el 2 de mayo. Viene ya el Sábado de Milagros este próximo 22 de agosto y es para todo el mundo y la gloria del Señor se va a manifestar con poder 22 de agosto. Y Jóvenes en Construcción, un retiro, un evento para jóvenes el 21 de noviembre. Para más información, por favor llamen al 214-527-4839. Repito, 214-527-4839 o al teléfono 469-478-5629. Y también recuerden, por favor, que es importante que se suscriban a la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/P. Pedro Núñez. Y recuerden a WTN y Radio Católica Mundial en sus oraciones y también en sus donativos. Que el Señor les bendiga abundancia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, vayan con Dios y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.